Buenos días y buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy a esta segunda parte donde tendremos a Gabriel Ventasgal desde Israel, eh, nuevamente instruyéndonos, educándonos y explicándonos este fenómeno que está sucediendo hoy en día, la penosa guerra que está sucediendo con Israel y con Palestina. Queremos pues retomar el tema que dejamos durante nuestra primera conversación. Espero que me escuchen, no me equivoco. Nuevamente tenemos no sé qué está pasando. ¿Será que tienes algún otro aparato, Gabriel? ¿O es nada más el Instagram? El mismo que ha dado con todos. ¿Me escuchan con eco? ¿Necesita conectarse con auriculares o te vas a escuchar con eco? Eh, Ok. Ahora, primera vez que me pasa esto. Y tengo más de 120 programas en vivo. Qué raro. Ahora tenemos auriculares de Gabriel y yo. Mute a Gabriel mientras él no hable. Te tienen speaker. No sé, ¿me tendrás en speaker, Gabriel? eh, a ver. A ver, ahora sí. No. Sí, yo sé que tenemos un eco. Disculpen. Cuando hablaba sola se oía perfecto, sí. Es cierto, no sé qué decirles. ¿Estás conectado solo con la computadora? Solo con el teléfono. ¿No tienes la computadora al lado? Tengo la computadora delante mío. Puedo conectarme por la A ver, computadora si quieres. déjame ver si... Aló, aló, aló. No sé qué decirte, Gabriel. Gracias. Voy a quitarme yo nuevamente los audífonos. A ver, Gabriel, apaga el del teléfono. ¿Será que lo tienes en speaker? Se salió, Gabriel. Vamos a ver, vamos a intentarlo nuevamente. Bueno, cosas que pasan. Estamos en vivo. Eh, Vamos a tener un poco de paciencia. Voy a volver a invitarlo. ¿Ustedes ahorita me escuchan con eco o sin eco? A ver, ¿me escuchan con eco? A ver. Ok, me escuchan sin eco. Voy a volver a invitar a Gabriel. Aquí estoy haciéndole la invitación. Vamos a esperar. Bueno, crucemos los dedos. Necesitamos siempre un poquito de magia. Recuérdense que ayer creo que hubo un tema con la luna y esto siempre afecta las conexiones. Así que vamos a esperar que Gabriel se vuelva a conectar y vamos a ver si podemos tener una conversación con él. A ver. Bueno, gracias por la paciencia. Eh, Vamos a ver si está aquí. Voy a volver a conectarme con Gabriel y vamos a esperar. Gracias a todos, de verdad. Es un tema difícil, no saben lo que me ha costado. Aquí está Gabriel. Gabriel, ¿todo bien? Te escucho perfecto. Gracias, gracias. Bueno, yo creo que esto es un tema de la luna. Vamos a pensar que fue así. Gracias. Volvió el eco. Pues
lo haremos con eco. Yo no voy a hablar, va a hablar casi todo Gabriel. Disculpen, no entiendo qué es lo que sucede. Así que, Gabriel, toda tuya la cámara. Sabes más o menos lo que queremos el día de hoy hablar. Si quieres, comencemos con esa explicación acerca de Palestina, lo que es Palestina hoy en día, el tema de los acuerdos de Oslo, la división, para luego entrar en el tema del antisemitismo a nivel global. Esto que me retumbó en los oídos en una entrevista, lo que dijiste, cómo los medios de comunicación repiten como borregos todas estas mentiras. Ok, a ver, vamos a lo siguiente. Lo primero es alguien que diga que me está... Al retorno, dice René. A ver, ya, si solo habla Gabriel, ¿lo escuchan bien? Adelante. Okay. Entonces lo siguiente, miren. Resulta que, ante todo hay que recordar que el término Palestina es un nombre creado por los romanos para humillar a los judíos. En el año 135, el emperador Adriano quiere cambiarle a todo el territorio un nombre para romanizar a Judea. Entonces, por ejemplo, le pone de nombre a Jerusalén Aelia Capitolina, y a la zona, a la provincia de Judea, la conoce como Siria Palestina. El nombre probablemente viene de los filisteos, que era un nombre que aparece como los enemigos de la Biblia. Ahora, los pueblos filisteos, que no tienen nada que ver con los palestinos, porque los filisteos eran originarios de Creta o de Grecia, y eran tribus que no eran homogéneas, no eran un pueblo solo. Eran llamados filisteos por los judíos. Ellos a sí mismos no se llamaban filisteos. La palabra Plishtim viene del hebreo Polesh, y Polesh es invasor. O sea, ellos no se iban a llamar a sí mismos los invasores. Entonces los judíos llamaban a ellos los invasores. Igual que los fenicios. Los fenicios no se llamaban fenicios. Los demás lo llamaban fenicios a ellos, porque fenicio significa los colorados, los que tienen piel roja. Entonces, era un pueblo que desapareció, de hecho, en el siglo -7. En el siglo -7 desaparecen y son destruidos por los asirios, y desde entonces siguen en la mente popular como los enemigos de los judíos. Y los romanos, por humillar a los judíos, le ponen ese nombre. Pero es un nombre no árabe. Nadie puede en árabe decir la palabra P al principio. Entonces dicen Falestín. No aparece Palestina. Entonces te das cuenta que no es un nombre árabe. Ahora, el nombre de la provincia de Sanjad, de la provincia musulmana, no era nunca Palestina. Nunca fue Palestina. Lo que pasa es que cuando los británicos vinieron a la tierra de Israel, llamaron de vuelta a la zona como Palestina. Porque era un nombre romano, era un nombre europeo. Y los judíos durante la Primera Guerra Mundial llaman al territorio como, desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda, Palestina. De hecho, la Sinfónica Palestina era la Sinfónica de los judíos, y cuando se creó el Estado de Israel, se pensó la posibilidad de ponerle el nombre Palestina. Porque todo el mundo sabía lo que era Palestina, significaba judíos. Entonces por eso Golda Meir decía, yo soy Palestina, porque ella nació cuando no existía el Estado de Israel, y Palestina se asociaba a los judíos. Entonces los árabes que vivían bajo el mandato de Palestina se llaman ahora árabes palestinos. Pero no tiene que ver con los filisteos pasados. Unos son politeístas, otros son moniteístas, unos son de la península arábiga, o sea, árabes, otros vienen de Creta. No tiene nada que ver nada uno con el otro. Entonces, este pueblo... Perdón, Gabriel, que hables un poco más alto, por favor. Ok. Este pueblo que quedó dominado bajo el Imperio Británico y que luego fue dominado por Israel, porque Israel ganó una guerra, que fue la Guerra de los 6 días,
tanto en Cisjordania como en Gaza, que son dos territorios con una tradición completamente diferente. Los árabes de Cisjordania fueron siempre un poco más moderados, más prooccidentales, y son otros clanes. En cambio, los árabes de la Franja de Gaza siempre fueron mucho más radicales, mucho más religiosos, y son otros clanes completamente diferentes. Entonces, pero todos tenían en común algo. Los dos quedaron en manos de Israel. Y eso es lo que nosotros llamamos hoy árabes palestinos, que no tienen mucha conciencia de pueblo. De hecho, no se casan entre clanes. Entonces, pero bueno, digamos que si ellos se sienten que son un pueblo y ellos quieren llamarse que quieren un estado independiente, está bien, serán un pueblo. Yo soy de los que piensan que tienen derecho a un estado independiente. Ahora, dicho todo esto, Israel en el año 93 empieza a negociar lo que van a ser los acuerdos de Oslo, por el cual reconoce a Fatah, a la OLP, como el único representante del pueblo palestino. Y firma unos acuerdos llamados los acuerdos de Oslo. Y el acuerdo tiene una parte que se llama Oslo A, que es una autonomía momentánea en Jericó y en la Franja de Gaza. Y otro acuerdo más amplio se llama Acuerdo Oslo B del año 95, por el cual el territorio se divide en tres zonas, A, B y C. A son territorios de las grandes ciudades palestinas, Ramallah, Belén, Jericó, Tulkarem, Calquilia, Jenin, Nablus y Hebrón. Eso es territorio A. Ningún israelí puede entrar ahí y supuestamente está gobernado por la autoridad palestina. Los territorios B son territorios con población menor en cantidad de personas, son poblados más chicos y ahí la ruta puede ser utilizada por israelíes y la seguridad perimetral está en manos de Israel, pero la vida interna del lugar es Palestina. O sea que territorios A y B son Palestina, son el Estado de Palestina en formación. La territorios conocidos como territorio C son el 60% del territorio y hoy está en manos de Israel hasta que se llegue a un acuerdo final por el cual buena parte, supongo yo, del territorio C van a ser parte del Estado de Palestina, o sea, A, B más buena parte del territorio C. Cuando Donald Trump habló del plan de paz de él y el reconocimiento de Jerusalén y todo lo demás, lo que estaba diciendo es que él estaba dispuesto a reconocer que el 30% de C era para Israel. Esa es la discusión. O sea, que lo que queda pendiente ahora es el estatus de C y el estatus de Jerusalén, porque todo lo que es la Franja de Gaza, en el año 2005 Israel se retiró de ahí. Se retiró de la Franja de Gaza y no hay ninguna presencia militar ni civil ahí. Ahora, una de las mentiras que nos dicen habitualmente es que Hamas es legítimo porque ganó las elecciones palestinas. Cosa que es bullshit. Y explico por qué. Resulta que los palestinos tienen un gobierno en el cual el que define la política del país es el presidente, pero el que supuestamente administra las ciudades y la población es el primer ministro y el parlamento. Cuando muere Yasser Arafat en el año 2004, llaman elecciones presidenciales, que fue la última que se ejecutó en el año 2005. Y ahí es elegido Mahmoud Abbas, el actual presidente de la Autoridad Palestina. Bien, ahora bien, en el año 2006, tras la desconexión de la Franja de Gaza por parte de Israel, Estados Unidos, imbuido por una perspectiva inocente, dirán tonta, que fue la misma que guió a Estados Unidos en el intento de imponer la democracia en Irak, presiona al gobierno de Israel para llamar a elecciones y que permitan elecciones dentro de Cisjordania para el Parlamento. En esas elecciones parlamentarias fue la primera vez que el Hamas se postula. ¿Por qué no se postulaban antes? Porque la democracia entre los radicales islámicos y toda la cultura occidental
ellos la denominan Jahiliya, es la infección de Occidente, son los valores occidentales. Entonces, participar en una elección es un patrón de conducta occidental que el Hamas rechaza. Llaman a elecciones, el Hamas triunfa en esas elecciones, entonces le dice a Mahmoud Abbas, necesitamos fondos para pagarle a la policía y para administrar. A lo cual Mahmoud Abbas dice, de ninguna manera, si ustedes les doy dinero, me van a organizar un golpe de Estado y me van a remover del cargo. Así estuvieron como un año, hasta que jamás se cansa Mahmoud Abbas, hace un golpe de Estado en junio del 2007, arroja desde edificios a 200 empleados de la autoridad palestina y toma el poder. O sea que la elección, decir que eso fue una elección democrática, que fue más del año 2006 para el Parlamento, y bueno, hay que hacer malabarismo. Entonces, esa es la situación. Lo que hay es que hoy, 2006, desde el año 2007, el Hamas domina la Franja de Gaza, no hay presencia militar ni civil israelí. Algunos van a decir, bueno, pero Israel ocupa la Franja de Gaza. Para poder ocupar un territorio tenés que tener presencia militar del ocupante en tierra del ocupado, y tenés que tener un gobierno del ocupante en tierra del ocupado. Son las dos condiciones. Evidentemente no hay ningún tipo de ocupación en la Franja de Gaza desde el punto de vista legal. Ahora alguien te va a decir, bueno, está bien, pero no hablemos de la ocupación legal, hablemos de una ocupación moral. Yo digo que toda persona que bloquea a otra, ocupa. Bueno, está bien. Entonces yo digo también que se puede ocupar por telequinesis. Yo me paro en la punta de la Franja de Gaza y me concentro y digo, todos hagan algo. Desde el punto de vista legal es una cosa, charlitas de café es para otro lado. Decir que Israel ocupa la Franja de Gaza es propio de charlitas de café, no de temas legales. Entonces, lo que tenemos son dos territorios diferentes. Uno, A, B y C, y otro, la Franja de Gaza. Entre ellos se odian. El Hamas intenta derrocar también a la autoridad palestina que gobierna en Cisjordania. ¿Y por qué no lo logran? Porque interviene Israel y Dorón de Fauda para que no los derroquen. Que si no fuese por Israel, Mahmoud Abbas sería historia. En otras palabras, Mahmoud Abbas está ahí como presidente de la autoridad palestina porque Israel quiere. Hacen una pregunta sobre la vida para los judíos que viven en el T, en West Bank. Lo que pasa es que en general la gente piensa que todo C es toda una unidad. Entonces todo C lo consideran igual. Y la verdad es que imagínense ustedes que hay 3 territorios dentro de C. Están bloques territoriales, que son colonias judías casi sin presencia árabe en el medio. Entonces, la zona de Carney Shomron en el norte, Ariel, Modín, Ilit, Givat Ze'ev, Ma'ale Adumim, Gush Etzion, son bloques territoriales. Casi no hay árabes ahí. Del 2.5 millones de palestinos que hay en Cisjordania, si nosotros nos quedamos con el 6% de Cisjordania, ahí están los bloques territoriales. ¿Cuántos palestinos viven ahí, los bloques territoriales, que son el 6%? Vuelvo a decir, bloques territoriales son muchas colonias judías juntas, casi sin árabes. Si queremos anexar el 6%, como pidió el plan Olmert, que era anexemos el 6%, ¿con cuántos palestinos nos quedaríamos? Bueno, con 100.000. Entonces, muchos de esos palestinos dicen, bueno, estamos dispuestos a ser ciudadanos israelíes, anexemos el 6%, ¿ok? Muy bien. Ahí está el mapa de Cisjordania, donde ustedes pueden ver territorio A, B y C. Todo lo que es naranja es el C, es el 6% del territorio, pero muchos de esos territorios, ya está, Tamara, muchos de esos territorios no está poblado, no hay nadie viviendo ahí. Entonces, bloques territoriales es uno. Otro tipo de poblados es lo que está al lado de Jordania, que son 6.000, más que nada kibutzim, 6.000 personas viviendo ahí. Y después tenemos colonias judías metidas en el medio
de todo Cisjordania. El diario Haaretz, que no es digno de mi devoción, hizo un artículo bastante bueno que decía, si Israel se quiere desligar de Cisjordania y nos quedamos con el 6%, los bloques territoriales, ¿cuántos judíos deberíamos desalojar? 80.000. O sea que ese es el número a desalojar si se quiere llegar a un acuerdo de paz territorial. Entonces, las personas que viven en los bloques territoriales están bastante seguras. Pero los judíos que viven y que tienen que pasar por territorio B, esos viven en un nivel de inseguridad mayor. ¿Y se puede entrar a territorio A? No. Un israelí no puede entrar a territorio A. Por eso, en general, cuando ustedes escuchen que alguien habla de todos los territorios de Cisjordania como si fuese una unidad, sin diferenciar en los poblados que son bloques territoriales, los que están alejados, ese no sabe de verdad sobre el terreno lo que pasa. Porque cuando alguien me dice, ¿estás de acuerdo con desalojar las colonias judías y crear un Estado palestino? A mí con eso no me vengas a hablar. Háblame concreto. ¿Qué colonias? ¿Cuál de todos? ¿Bloques territoriales? ¿Valle del Jordán en la frontera con Jordania? ¿O en las colonias que están en el medio de territorios palestinos? Dime cuál. Porque meterlo todo en una bolsa te delata como alguien que no domina el tema. Es difícil para mí hablar por el tema del sonido. No estoy gritando, estoy hablando muy bajito porque Gabriel tiene que dar. Disculpen este tema de... Me hacen otra pregunta. ¿Son judíos ortodoxos que viven en el C? Muy buena pregunta. Mira, la verdad es que no. Hay judíos laicos que viven esencialmente en los bloques territoriales. Y se han ido ahí porque es el más barato. Salía más barato, ahora es más o menos. Tenés también judíos ortodoxos que viven en algunas ciudades más allá de la línea verde, o sea, de lo que era el límite entre Israel y Jordania, lo que llamamos en general la frontera del 67. Hay judíos ortodoxos. Por ejemplo, al lado de mi casa, en Modín, está Modín Ilit. Y ahí es una ciudad ortodoxa. Está más allá de la línea verde. ¿Por qué compraron ahí? Porque es el más barato. ¿Ok? Ahora, mucha de la población que vive más allá de la línea verde son judíos nacionalistas kipá tejida, que piensan que el Estado de Israel es el comienzo de la venida del Mesías. Entonces, evidentemente, vivir más allá de la línea verde es de alguna forma una muestra de nacionalismo sionista importante, porque los que viven allá consideran que la presencia judía en esos territorios o bien es un derecho para los judíos o bien promueve la paz. Tiene una lógica, pero o sea, que vean que las personas que viven ahí y, por ejemplo, los que viven en el Valle del Jordán, muchos son kibutzim, que los colocó ahí el plan Alon, que era un plan de paz del ministro Yigal Alon, y colocaron kibutzim en la frontera con Jordania para que no nos invadan más después de la guerra del 67. O sea que tenés kibutzim en el Valle del Jordán, y tenés gente que se fue a vivir ahí que son laicos pero les sale más barato, y tenés gente que son muy ideológicas, tenés de todo. Ahora, ten en cuenta que viven más allá de la línea verde 750.000 judíos, casi el 10% de la población, pero de esos 750.000, entre 250.000 viven en Jerusalén, en barrios que fueron construidos después del 67, y ahí viven un montonazo de laicos. A ver, yo tengo un amigo que es de ultra izquierda, que vive en la Givat Sorfatit, al lado de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ese territorio queda más allá de la línea verde. O sea, él es un colono. Él sabe que nadie lo va a mover de ahí, porque no va a estar en discusión esa. Pero son los barrios que fueron conquistados después de la guerra del 67. Es un tema complejo. Lo que quiero entender en este momento, porque obviamente la guerra
que Israel está haciendo con Palestina, nosotros los que vivimos fuera no tenemos voz. Está sucediendo, pero sí tenemos voz para contrarrestar todos estos ataques que se han suscitado a nivel global. Y nos explicaste ahorita el tema de la ocupación, pero hemos oído palabras como apartheid, genocidio. Nos han comparado inclusive con nazis. Te dejo esas tres para ir refutando una a una. A ver, el problema con refutar en sí es que la gente sale del punto de partida, creo yo, equivocado. Y es que refutar, tú lo haces con una persona que crees que es racional. Entonces, lo que hay que entender es que la persona que odia a los judíos o que odia a Israel utiliza varias técnicas para debilitarnos. Una técnica que utiliza es la fuerza física. Intentemos destruir físicamente a Israel, que es la más básica. Por ejemplo, lo que ha hecho Hamas. Otra forma es explotar los medios de comunicación. Y explotar que medios de comunicación a veces demonizan a Israel, como lo hace, por ejemplo, la televisión española de forma cotidiana. Entonces, utilicemos a los medios de comunicación para demonizar a los judíos, o al país de los judíos. La tercera forma es la disputa legal, y es transformemos a Israel en un país que siempre viola la ley internacional. Por más que no la viole, pero si nosotros decimos que la ONU lo dijo, entonces damos a entender que es un violador de la ley internacional. La cuarta forma de poder castigar a Israel es logremos un boicot económico y cultural para sacar a Israel del concierto de las naciones y de esa forma aislarla y de esa forma matarla de hambre. Se llama el BDS, que en muchos países es un movimiento antisemita. La quinta forma de hacernos daño es robándonos la historia y decir que los palestinos son de hecho descendientes de los filisteos o de los cananeos y que estaban antes que los judíos y por lo tanto son el pueblo aborigen. Eso es una barbaridad histórica y llega a extremos donde he escuchado a portavoces palestinos decir, por ejemplo, que los palestinos eran netufenses. Es la cultura que estaba antes de la historia, o sea, un grupo, grupo prehistórico que vivía por la zona. Entonces, por ejemplo, Saeb Arikat, ex negociador palestino, decía que los palestinos eran netufenses. Entonces tenés a gente de Venezuela, Indu Anderi y la otra papanata, ¿cómo se llama? Eran dos, una peor que otra. Indu Anderi y había otra más. Bueno, una decía que los palestinos tenían 5.000 años de historia y otro que tenía 7.000 años de historia. Entonces Saeb Arikat decía que tenían 14.000 años de historia. Dentro de poco van a decir que los palestinos de hecho son descendientes de los dinosaurios y que había un dinosaurio llamado el palestinosaurio. Entonces, son barbaridades. Pero esa es la intención, es intentemos robarle la historia a los judíos. Y la sexta forma de hacernos daño, repito rápidamente, la violencia física, la violencia legal, los medios de comunicación, BDS, cleptohistoria, son 5. Y la sexta forma es copiar la forma de actuar de los nazis. O sea, los nazis antes de asesinar judíos lograron convencer a través de la palabra que los judíos no eran seres humanos, eran virus. Entonces, si tú demonizas al judío y dices que no es un ser humano, entonces es más fácil liquidarlo. Se llama la guerra dialéctica. Dentro de la guerra dialéctica, lo que se suele decir hoy es que los judíos son nazis y que los judíos hacen apartheid. Son las dos formas que no son. Cualquier persona más o menos racional se da cuenta que es una barbaridad lo que están diciendo. Pero ¿por qué lo dicen? ¿Y por qué es gratis, primero? Y lo segundo, porque el objetivo no es que vos le expliques por qué Israel no es nazi, Israel no es apartheid. A lo que querés es que te insulten, insultar al Estado de Israel y entonces
entonces insultar al Estado de Israel y facilitar su destrucción. ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué sucede cuando alguien te dice, no te dice Israel es nazi? ¿Qué pasa cuando alguien te dice, oye, escuché, perdón, me estoy vendiendo el criminal, ¿qué pasa cuando alguien te dice, oye, escuché que dicen que ustedes son nazis o que hacen apartheid? Ahí él no te está diciendo, él te está preguntando. Entonces ahí sí tienes que explicar. Y bueno, hay varias explicaciones diferentes. Primero que el apartheid fue un sistema implementado por los Boers, que se creían superiores a las personas de color en Sudáfrica y que imponían que los mismos ciudadanos de Sudáfrica tengan distintos estatus legales. Entonces, un gobierno de Sudáfrica no le daba servicios a la persona de colores. ¿Está bien? Cuando Israel tiene un problema con los palestinos, y los palestinos no son ciudadanos palestinos, hay que pedirle los servicios a la autoridad palestina o al Hamas. Los árabes en Israel, que son ciudadanos israelíes, sí reciben derechos y servicios de Israel. Por tanto, ahí es una diferencia fundamental. La segunda, no son ciudadanos. Por lo tanto, no puedes imponer una parte con alguien que no son ciudadanos. Tercero, el apartheid implementaba unas provincias en donde solamente podían vivir negros y eran Batustán, se llamaban. En Israel no existe Batustán. Cuarto, no se podía casar con una persona de color en Sudáfrica. En Israel se casan judíos con musulmanes. Pocos, pero se casan. Eh, y además no hay un concepto de ley de segregación. O sea, los judíos no piensan que los palestinos son inferiores, una raza inferior. Tenemos un conflicto de los palestinos con algunos palestinos. No tiene que ver la concepción de lo que dicen las personas de Sudáfrica con Israel. Ahora, ¿qué pasa con la comparación Israel-nazi? No hay una concepción racial como había en el caso nazi con respecto a Israel. No hay, no tiene que ver. Segundo, los israelíes y los palestinos estamos en guerra con algunos palestinos. ¿Está bien? Los judíos no estábamos en guerra con los nazis. Ellos simplemente querían asesinar a los judíos. Los guetos no fueron creados por los judíos y los guetos palestinos, que se llaman campos de refugiados, no fueron creados por Israel, fueron creados por la ONU. Después la cantidad de muertos. Comparar 6 millones de personas con 14.000 palestinos que han muerto en conflicto con Israel desde 1920 frente a 8.000 judíos a manos de palestinos. No tiene comparación. O sea que la comparación es inmoral desde todo el punto de vista moral y es también no inteligente desde el punto de vista intelectual. Entonces, responderle a una persona que te hace una comparación así, lo podés desde el punto de vista racional y les aconsejo ver las clases que tenemos grabadas y cómo responder a esta comparación, que son 6 variables de un tema y 7 variables de otras, y exponerlas, pero tener en cuenta que la comparación en sí no busca que tú le responda de forma racional, busca demonizar a Israel. Entonces utilizan la palabra para eso. Te pregunta si tú le vas a responder a alguien que quiere insultarte. Tú puedes hacerlo, pero cuando alguien te insulta, primero la primera etapa es pararlo en seco, que él entienda que lo que está diciendo es una barbaridad y que cambie el tono de hablar, ¿ok? Por ejemplo, en Instagram, una mujer me empezó a escribir ayer de noche diciéndome que cómo yo podía defender a un régimen que hace apartheid como el Israel. Yo respondí, es muy simple, me sale de forma natural porque tengo bastante neuronas en la cabeza. ¿Tú dónde dejaste las tuyas? Me dice, pero pues me estás insultando. Te estoy diciendo la verdad. ¿Dónde dejaste? ¿Todos los patitos los tenés alineados? ¿Querés que te ayude a ver cómo podés implementarte algún tipo de agregado neuronal para que no digas tonterías? Una vez que la mujer me dijo, no, no, perdón, no me insulte, digo, entonces cambia la forma de hablar. Porque yo no le permití que ningún tontaina me diga que Isabel sea aparte. Ah, no, entonces, ¿cómo es? Ahí cambió de tono y yo le expliqué de forma racional. Cuando terminé de hablar me dijo, disculpa que te ofendí. Le digo,
Acostúmbrate. Así actuamos los nuevos judíos. No nos dejamos insultar gratis. ¿Querés venir a insultarme y decirme yo, aparte, te voy a colocar en tu lugar? Lo que dijiste fue algo a intelectual, fue una frase descerebrada y yo no tengo ningún problema en tratar de estúpido. Ojalá todos Ojalá tuviéramos todos un tuviéramos un Gabriel. Gabriel. Las Las clases me clases están me están preguntando dónde las preguntando podemos dónde las conseguir. podemos En conseguir YouTube. en YouTube. Sí, también la página de Tzad Sheni de la organización, tenemos ahí clases de Asbará, donde una de las clases es cómo responder, si buscan en YouTube, por ejemplo, cómo responder a la comparación Israel aparte de Israel nazi, ahí está una clase de 1 hora que explica qué fue el nazismo, qué fue el apartheid y las comparaciones que se hacen. Hay muchas Hay muchas preguntas, Gabriel, preguntas, Gabriel, del del público. público. Una de ellas Una es de el ellas tema es el tema de Egipto de Egipto y por qué y el por qué cierre el de sus cierre de sus fronteras. fronteras. A ver, desde el punto de vista macro hay que recordar que Egipto desde el año 52, 54, está siendo gobernado por una cúpula militar. Pero ese periodo de tiempo terminó con el derrocamiento de Mubarak y el llamado elecciones libres bajo presión de Barack Obama. Cuando elegiste llamar libremente a elecciones en Egipto, triunfaron aquellos que venían haciendo trabajo social durante años. Entonces, en el año 1928 se crea en Egipto una organización para regresar a los musulmanes a la época donde eran la mejor potencia del mundo, y son los días de Mahoma. Entonces, esta organización llamada los Hermanos Musulmanes hizo durante muchos años Dawah, y Dawah es hacer acción social. Siempre coquetearon con la idea de pasar a la fuerza física. De hecho, la estructura de los Hermanos Musulmanes alienta grupos secretos que después se transformarían en células terroristas, ¿ok? Pero todo grupo radical islámico no nace de la nada, nace de la Dawah. Por eso va a haber gente que te va a decir, Israel inventó el Hamas. Es una barbaridad. Israel lo que hizo fue no darse cuenta de lo que provocaba la Dawah y dejar actuar a los hermanos musulmanes para hacer acción social y Dawah. Entonces, no reprimió esa acción social. A los que te dicen eso en general no se dan cuenta que en sus propios países hay un montón de Dawah. Europa se ha llenado de mezquitas radicales y en América Latina se multiplican. O sea, los que te dicen que Israel no se inventó el Hamas por no darse cuenta, bueno, una cosa es no darse cuenta en los años 70 y 80, cuando nadie conocía el radicalismo islámico, otra cosa es no darse cuenta hoy, cuando todo el mundo sabe lo que produzca la Dawah. ¿Ok? ¿Me sigue la lógica? Entonces, en un breve periodo de tiempo, gobernó en Egipto los hermanos musulmanes, por elecciones libres. ¿Se acuerdan? Muhammad Mursi fue elegido como presidente. Pero hubo un golpe de Estado, lo sacaron. Y volvieron los militares. Y los militares están liderados por Abdel Fattah al-Sisi, que considera que el enemigo de los militares son los hermanos musulmanes. Ahora, ¿cómo se llaman los hermanos musulmanes en la Franja de Gaza? Jamás. Entonces pasaron de la Dawah a la fuerza física, y eso es jamás. Entonces, el presidente de Egipto no quiere saber nada con los hermanos musulmanes y no quiere saber nada con el Hamas. Entonces no le va a abrir las puertas de la frontera sur de la Franja de Gaza para tener más Hamasnikim y más hermanos musulmanes en su territorio. No los quiere. Entonces va a haber que presionarlo para que permita la apertura, por ejemplo, de más productos o que capte gente dentro de Egipto. Entonces, Egipto tiene un odio hacia el Hamas, que es el mismo que tiene la gran mayoría del mundo árabe sunita. No los pueden ver. Si ustedes escuchan que los gobiernos árabes no dicen nada en contra de Israel, significa que nos están dando la luz verde para que los machaquemos. Y lo que pasa en este momento en el Medio Oriente es que los países árabes sunitas nos están dando la luz verde para que quieren que lo destruyamos. ¿Qué hacemos, ¿Qué hacemos, Gabriel? Gabriel? Perdón, Perdón, se oye muy duro se mi oye voz. muy duro mi voz. ¿Qué hacemos
con el tema de las universidades? Estas marchas que se están dando, no solamente en los Estados Unidos, sino en Europa. Hablábamos hace rato de quien no tiene argumento, no tenemos cómo refutar, no vale la pena, pero estamos hablando de Ivy Leagues, de muchachos que entendemos que sí tienen cerebro, aunque ya no sabemos si es así. A ver, no tiene que ver con Israel en sí. Yo creo que lo que nosotros vemos en universidades de América Latina, perdón, de Estados Unidos, son centros en donde la verdad, ¿ok? La verdad, un segundito. La verdad ha dejado de importar. O sea, son universidades que son lugares donde se adoctrina a las personas y no se busca la verdad. Y donde lo importante no es la verdad, sino las narrativas. Entonces, en muchas universidades así, creo yo que va a haber un proceso en donde creo yo que van a surgir cada vez más universidades alternativas, en donde vuelvan al sistema de universidades antiguas, en donde lo importante es buscar de alguna manera la verdad. Entonces, en el marco de ese relativismo moral, vemos que la ideología dominante en muchas universidades de Estados Unidos es la interseccionalidad, que es dividir al mundo en dos, entre los que son perjudicados, los que son los dañados y los que dañan. Los perjudicados son las mujeres, los pobres, las personas de color, LGTB+, los palestinos. ¿Y quiénes son los que hacen daño? Los blancos, los hombres, los heterosexuales, Israel, los ricos. Entonces te van a decir en la interseccionalidad, todos los malos, los que dañan, siempre están unidos. Y por lo tanto nosotros, los perjudicados, tenemos que unirnos siempre casi de forma incondicional. Entonces así se explica esa alianza, por ejemplo, LGTB con Irán, que no tiene ninguna lógica a menos que la analices desde la interseccionalidad. Entonces vos tenés universidades narrativistas con interseccionalidad. A eso sumale que en Estados Unidos no es que conocen el mundo, no es de los países en donde hay una cultura del mundo especialmente fuerte. Entonces tenemos ahí una sucesión de problemas, que no tiene que ver con Israel, tiene que ver con la construcción de academias posmodernistas. El problema que hay en Estados Unidos, que no teníamos en Venezuela y en otros lugares también, es que las comunidades judías no cuentan con un moral y luces para preparar a nuestros jóvenes a llegar a la universidad. La educación judía en Estados Unidos, en general, es muy mala o a veces nula. Entonces, no se ha desarrollado en nuestros jóvenes ese antivirus de contenidos, a menos que lo hayan mamado en sus casas. Y por eso las comunidades judías, por ejemplo, de Venezuela, de Miami, o de Colombia, o muchos mexicanos que yo conozco ahí, tienen un antivirus producto del amor que los padres le dan a los chicos en sus propias casas, pero no en la red escolar judía. Entonces, cuando vos no tenés un antivirus y llegás a la universidad, cualquier pavada que te diga un profesor, la vas a creer, porque no tenés un antivirus. Entonces, el problema de Estados Unidos es que tenés ese tipo de universidades y ese tipo de judíos. Entonces, no hay que asombrarse demasiado cuando vos tenés a grupos como Jewish for Peace que adoptan la narrativa del Hamas. Lo que pasa es que nosotros, como judíos, orgullosos de nuestro judaísmo, de nuestra identidad, nos ponemos mal porque pensamos que no puede ser que un judío actúe de esa manera. Y es un error. A ver, primero que el autoodio judío es un fenómeno recontra reestudiado. Existe. Y además se puede ser imbécil y ser judío. ¿Qué tiene que ver el hecho de que sea judío? Tú puedes ser imbécil y ser judío. Más aún, tú puedes ser israelí y ser imbécil. No tiene nada que ver. O sea, que alguien venga y me diga, yo
odio a Israel, pienso que es un Estado aparte y racista porque me llamo José Goldschmidt. ¿Y qué? ¿Qué me importa el tema de José Goldschmidt? Yo discuto frente a contenidos, no discuto frente a tu árbol genealógico. ¿Qué me importa que tú eres judío? Tú puedes ser un tarado y ser judío. Y lo que pasa es que en general cuando rascas un poco lo que te dice la persona que te dice, te das cuenta el grado de analfabetismo en temas judaicos, sionistas. Entonces, evidentemente, cuando no tenés contenido es muy fácil engañarte. Miren, yo estudié publicidad, entre otras cosas. Y estudié publicidad en los años 90. Y en esa época habíamos hecho un ejercicio que era, ¿qué es más fácil venderle un lavarropas a un hombre o a una mujer? Y un auto a un hombre o a una mujer. Entonces hicimos un montón de encuestas y era evidente que era más fácil venderle un auto a una mujer y un lavarropas a un hombre. ¿Y cuál era la lógica detrás? En esa época los hombres sabían menos de lavarropas, entonces le podías decir que hay un montón de funciones que tiene lavarropas que a él le suenan rimbombantes y que no tienen ninguna utilidad o que no son verdad. Entonces, tú puedes influir a aquel que sabe menos. Esa verdad también tiene que ver con nosotros. Tú sabes poco de algo y cualquiera te va a venir a engañar a decirte cualquier cosa. Es así, Es así, es es lamentable. lamentable. Aquí, para ir Aquí, para ir cerrando, cerrando, voy a tratar voy a tratar de hablar muy de bajito. hablar muy bajito. La pregunta La pregunta de los de los números, lo que números, lo estábamos que estábamos hablando hablando, de la cantidad de la cantidad de muertos de de muertos un lado de y un lado muertos del y otro muertos lado. del otro lado. Hay una persona Hay una que me persona hace la que me siguiente hace la pregunta. siguiente pregunta. ¿Por qué ¿Por qué Israel Israel o si o Israel si utiliza Israel utiliza armas para armas para detectar detectar rostros de rostros Hamas? de Hamas? Dice, soy Dice, soy judía y me judía duelen y todas me las duelen todas muertes las de muertes palestinos de palestinos inocentes. inocentes. Es obligación moral del ejército de Israel intentar evitar al máximo las muertes de palestinos inocentes. Más aún, hace unos años, un soldado israelí abatió en el suelo a un palestino que intentó matar israelíes en Hebrón. Y hubo toda una discusión en Israel con respecto a si había actuado bien el soldado porque le había disparado cuando el palestino ya no era una amenaza inmediata. Yo personalmente me posicioné claramente. Para mí eso está mal. Nosotros no somos un ejército de salvajes. Por lo tanto, yo le voy a enviar a mi hijo a un ejército que mata palestinos por diversión. Entonces, nosotros tenemos que exigir y exigimos que nuestro ejército actúe de forma lo más moral del mundo. Lo más moral posible. Y la verdad yo estoy muy orgulloso, porque estoy seguro que es el ejército más moral del mundo, porque ningún ejército del mundo le avisa a los rivales, a los enemigos, dónde vamos a atacar y cuándo. Ahora bien, hay un problema de lógica con el tema de los números. Y es que Israel tiene la capacidad para poder borrar del mapa a todos los palestinos. Y no tiene el deseo. O sea, tiene los medios, pero no tiene el deseo. Los palestinos tienen el deseo y no tienen los medios, por suerte. Y cuando tuvieron 4 horas los medios, lo aprovecharon para degollar personas y violar. Ahora mi hija me mostró un material en donde 12 palestinos violaron a una chica y al novio lo pusieron en el suelo observando cómo la violaban y después le tiraron un balazo y la mataron, la asesinaron. Entonces, cuando tuvieron la posibilidad lo hicieron. Entonces, evidentemente siempre va a haber más muertos del lado palestino. Primero porque el ejército es más potente del ejército israelí. Y lo segundo es porque existe una política sistemática de escudos humanos, en donde los palestinos obligan a los civiles a quedarse alrededor de ellos a propósito. Entonces tú no puedes, como ejército, si el otro lado utiliza escudos humanos, no puedes evitar que haya 0 muertes inocentes. En el terreno no puedes. Ahora, lo que es raro es que la gente que utiliza la teoría esta de los números
no se queje en ningún momento que están violando la ley internacional utilizando a los niños palestinos como escudos humanos. Y también me llama la atención cuando alguien habla de los niños palestinos que no se haya quejado nunca por el hecho de que 140 niños murieron haciendo los túneles del Hamas en el pasado, o que no tienen agua porque se quedan con las cañerías para hacer cohetes, o sea que eso no les molesta. Cuando Israel se defiende, ahí se molesta. Eso suena raro. De todas formas, el tema numérico tiene varios problemas además. Tiene problema que, de acuerdo a los números, si tú piensas que el que muere más es el inocente, y bueno, entonces los nazis eran los buenos, porque murieron 7.5 millones de alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y solamente 500.000 británicos. Entonces, como murieron muchísimo más alemanes, los nazis son los buenos. Así de ridículo como suena, así de ridícula es la comparación, que el que muere más es el inocente. Por último, yo en general, todo dato que me da el Ministerio de Salud del Hamas, no lo creo. Y por eso en una entrevista hace poco dije que los medios de comunicación occidentales repiten como borregos lo que dicen el Hamas. Y te digo, ningún periodista occidental va y verifica que lo que dice el Hamas es verdad. Nadie, porque si lo hiciesen, el Hamas a los 2 minutos los echa de la franja de Gaza. Y los que filman las imágenes, son también palestinos que los permiten filmar, que son palestinos de Gaza que filman las imágenes y se lo dan a los medios de comunicación del mundo. Entonces, hay varios argumentos con respecto al tema de número de muertos. Israel tiene que intentar en la medida posible evitar que mueran personas inocentes no combatientes. ¿Lo va a lograr? No lo va a lograr. Ahora, tengan en cuenta que en la guerra en Siria y en Irak, más o menos la proporción era que moría un militar cada 10 civiles. Y los datos de los últimos combates de Israel de 2009 en adelante son 1-1. Un militar frente a un civil. Ese número, no hay ningún conflicto que tenga cifras parecidas. Yo recomiendo esperar hasta que sepamos los nombres, porque después sabemos los nombres de todos, pero nadie repite después que fue un error. De la misma forma que cuando Hamas dijo que 500 muertos, todos inocentes, y que había sido culpa de Israel, después esta vez se descubrió la mentira. Y en este caso, los borregos fueron un poco menos borregos. Y algunos que fueron borregos después pidieron perdón, como el New York Times. Tarde. El problema es que un periodista profesional tendría que saber cómo piensa el Hamas y tendría que saber que la mentira es parte de la norma. Entonces el punto de partida tendría que ser que todo lo que me dice el Hamas lo pongo en duda de forma automática. Y no puedo ser tan inmoral de comparar lo que es un Estado democrático con el Hamas. Porque un Estado democrático, yo digo una información que es mentira, claramente mentira, y a los 3 minutos los medios de comunicación me destrozan, porque descubren que es mentira. Y si yo digo que murieron 500 y no doy los nombres de los 500, las familias me revientan porque me tratan de un manipulador. Entonces no es lo mismo un país democrático un país que no. Lo que es preocupante que el borrego promedio considere que es igual de legítimo lo que te dice el Hamas de lo que te dice un país democrático. Eso ya es grave. Gabriel, voy a Voy sugerir a sugerir hacer una hacer una clase contigo clase contigo por Zoom para para miles de miles preguntas de que preguntas está que haciendo está la haciendo la gente hoy. gente hoy. Y para Y cerrar, para cerrar, porque estamos ya estamos casi ya llegando a la casi hora, llegando a la hora, y además y además disculparme por la disculparme por la conexión y por mi conexión y eco. por mi eco. La pregunta La de pregunta el de el suministro de víveres suministro de víveres de Israel de a Israel Gaza a Gaza. y por qué ¿Y por qué este reclamo este de la reclamo opinión de la opinión pública pública del
deber el de deber de Israel Israel no suspender no estos suspender estos servicios. servicios. Israel le da 25% de energía a la Franja de Gaza, se la ha dado. Los palestinos en este momento deben a Israel 500 millones de dólares que no le han pagado. Israel se lo ha perdonado varias deudas también. El agua, el 10% se la da a Israel a la Franja de Gaza. Israel sí le va a dar agua y energía a los palestinos que se vayan hacia el sur de la Franja de Gaza. O sea, los que se van hacia el sur de Gaza City reciben agua y electricidad. Van a recibir también ayuda humanitaria, o de Israel o de otros. Israel no está obligado a darlo. Tiene hermanos árabes y aquella persona que tanto ama la causa palestina que envíe comida. Israel está en guerra con la Franja de Gaza y por lo tanto no hay ningún país del mundo que está en guerra y alimenta a los rivales. Ahora uno le puede decir, bueno, pero Gabriel, no todos los habitantes de Gaza son del Hamas. Sí, pero el Hamas recibió mucho apoyo de la Franja de Gaza. Y por lo tanto, el que puede ayudar es el que siempre ha ayudado. Que ayude Qatar, que le da al Hamas 20 a 25 millones de dólares por mes. Que compre comida con ese dinero y en vez de dárselo al Hamas, se lo dé a los civiles palestinos inocentes. Israel puede ayudar también. No es obligación de Israel ayudar. No desde el punto de vista legal de ninguna manera. Israel puede permitir el paso de ayuda humanitaria, sí. Debe. Eso es lo que debe Israel de acuerdo a la Convención de San Remo del año 1995. Israel, en el marco de eso, va a dar agua y da agua y electricidad al sur. ¿Debe Israel dar agua y electricidad al norte donde está en guerra? No, no debe. A menos que te inventes la ley internacional. Y otra vez caemos en lo mismo. No se dejen seducir por los que dicen que Israel viola la ley internacional. Porque en general no saben nada de ley internacional. Son charlitas de café. Muchas charlitas Muchas de café charlitas de café vemos vemos hoy en día en hoy en redes. día en redes. Gabriel, Gabriel, agradecida, agradecida, vamos vamos a ver si a podemos ver si lograr podemos hacer lograr estas hacer clases estas por clases Zoom por para Zoom contestar para las miles de contestar las miles de preguntas. preguntas. Y no me quiero Y no ir me quiero sin ir sin preguntarte preguntarte algunas noticias algunas noticias sobre los rehenes. sobre los rehenes. Poco. Miren, yo estoy vistiéndome la ropa de Noah, que es amiga de mi hija, Noah. Estaba en la franja de Gaza como Tatzpitanit, como observadora de lo que estaba pasando, y le prometí a mi hija que cuando tenga entrevistas de algún tipo me pongo la camiseta para recordar y que la gente que nos ve recuerde a Noah, que es la amiga de mi hija, y que la devuelvan a casa sana y salva para alegría de mi hija y de los familiares que la están buscando. Gracias, Gracias, Gabriel, nuevamente. nuevamente. Feliz Un placer. domingo a Feliz todos. domingo a todos. El video quedará colgado. colgado. Espero sin Espero eco. sin eco. Un beso. Gracias. 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 Bye bye. Bye bye.